¿Qué es lo que hacen otros átomos? Por ejemplo, el sodio. El sodio tiene, si ustedes se acuerdan de lo que les dije antes, 2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 y así. Ustedes se dan cuenta que, bueno, lo que van a hacer aquí con esto, por ejemplo, el subnivel 2, ¿sí? Que es con el que más fácil se explica. Ya con el 3 es un poquito más difícil de explicar, pero digamos el subnivel 2, miren, lo que ustedes ven es que 6 más 2, ¿cuánto es? Es 8, ¿no es cierto? Entonces, 8 electrones entran y completan el subnivel 2, ¿ya? Y ese es un compuesto estable, ¿sí? Los electrones tratan de llegar a completar, les voy a borrar esto para que no se confundan, los electrones tratan de completar los 8 electrones a su alrededor para lograr ser lo más estables posibles. Entonces, les decía del sodio, el sodio tiene, digamos, dos niveles, ¿no es cierto? Pongámosle uno y tiene otro acá, por decir algo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? En este subnivel de acá va a tener los 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Pero en este de acá solo va a tener 1. ¿Qué le será más fácil al sodio? ¿Conseguir 7 electrones para completar su octeto? ¿O simplemente quitar ese 1 que está además de quedarse con el nivel de energía de abajo y ya ser estable? Entonces, miren, para el cloro lo más fácil, porque tenía 7 a su alrededor, tenía 7 en su último nivel de energía, o en su última capa, digamos, tenía 7 electrones, lo más fácil era ganar uno más, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el sodio, en cambio, como solo tiene 1, tendrá que ganar 7 electrones, y eso es muy difícil, ¿sí? Requiere mucha energía para arrancar 7 electrones de otros átomos, ¿ya? Es como decir, si quieren entenderlo, es como que el sodio fuera a tener 7 parejas, digamos así. Es muy complicado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más fácil? Tiene una y como necesita completar su estabilidad, se libra de esta una, ¿ya? Y bota este átomo de aquí. Y miren, justo al cloro ese átomo le sirve, perdón, ese electrón le sirve y viene acá, ¿ya? Entonces, por eso es que, digamos, comparten electrones del cloruro de sodio, ¿no es cierto? El sodio bota un electrón y se une al cloro, ¿sí? Y ellos completaron su octeto, ya de una u otra forma. Hay una excepción a la regla del octeto que, bueno, hay algunas excepciones, pero la más común es el hidrógeno, que el hidrógeno no completa 8 electrones a su alrededor, sino solamente 2, ¿sí? Solamente 2 electrones necesita para completar su octeto, el hidrógeno, es una excepción, ¿ya? Entonces el electrón, por eso el hidrógeno ustedes siempre le ven que tiene solo uno más aquí así, es porque solo tiene un electrón y le falta uno. Entonces ahí viene otro electrón de cualquier otro compuesto, ¿ya? Esa es una excepción. ¿Qué pasa cuando cuando los átomos completan su octeto? Se dice que están estables. Pero ya hay átomos o elementos que ya tienen completo su octeto, no necesitan completarlo con nada. Y por eso estos elementos es muy raro encontrarlos unidos a otros elementos. Y como es muy raro que se unan a otros elementos, se le llama los elementos nobles, que son los gases nobles, ¿no? Porque todos son gases. Entonces, ustedes han de haber visto el neón, primero el helio. Ya se me quitó esto. A ver. Ya, entonces primero el helio, neón, argón, radón y todos esos elementos son gases nobles. Todos esos tienen completo su octeto y por eso están al último de la tabla periódica. Porque la tabla periódica cada vez le va agregando un átomo, ¿no es cierto? El helio está al último de la primera fila, digamos que es de la primera... se me fue el nombre. No es familia, porque familias son verticales. Bueno, está al último de la primera fila, del primer periodo, ¿ya? En la segunda le podemos encontrar al neón, que ya igual va a tener completo su octeto. Entonces, todos estos tienen completo su octeto, ¿ya? Estos son los elementos, por eso se llaman nobles, porque no se unen con otros compuestos. Y por eso, porque ya tienen completo su octeto, no necesitan ser más estables, ¿sí? Bueno, esto también pasa, digamos, esto de aquí, ¿se acuerdan que era un enlace qué cosa? Es un enlace iónico, ¿no es cierto? Este del sodio y del cloro.
Pero también pasa en los enlaces covalentes, solo que los enlaces covalentes, ¿cuál era la diferencia? Que los enlaces covalentes no es que quitan el un electrón y se coge el otro, sino que comparten esos electrones, se unen pero compartiendo esos electrones. Por ejemplo, digamos el hidrógeno y el cloro mismo, ¿ya? ¿Se acuerdan? El cloro, ¿cuántos electrones tenía alrededor? Ya dijimos, ¿no es cierto? 7. Y el hidrógeno solo tiene 1. Vamos a ponerle con bolitas. ¿Qué es lo que pasa entonces? A ver, no bolitas porque nos podemos confundir. Vamos a poner con una cruz. ¿Qué es lo que pasa? Este hidrógeno se une al cloro. Y comparten sus 8 electrones. ¿No es cierto? Entonces, esta unión, este enlace que está aquí, es un enlace mucho más fuerte. Porque si ustedes ven los átomos, aquí, los átomos, ¿qué les va a pasar? Van a estar así pegados. Me salió mal ahí. Son redondo. Sí, este es un enlace covalente. Entonces, tanto en el enlace iónico como en el enlace covalente van a estar compartiendo 8 electrones, ¿no? Siempre buscan los átomos compartir 8 electrones. Entonces, bueno, ya aclarado eso, ¿qué más les habla el ejercicio? Les habla de una diferencia de electronegatividad. Miren, aquí dice diferencia de electronegatividad de 0,9, ¿ya? Esto les da una pista. Miren, ¿se acuerdan que yo les dije que la electronegatividad es una medida que me va a decir cuán fácil le es a un átomo ganar o perder electrones, ¿sí? Es decir, en otras palabras, cuán fácil le es a un átomo unirse a otro átomo, ¿ya? La electronegatividad es un número que está en la tabla periódica, no necesitan aprenderse de memoria. Tal vez el único que necesiten aprenderse de memoria va a ser el del flúor, cuya electronegatividad es 4, ¿sí? El del flúor. Es el elemento que más alta electronegatividad tiene, ¿sí? Es el que más fácil es unirse a otros compuestos. Entonces, todos los que no sean flúor tienen más baja electronegatividad, ¿ya? Generalmente los no metales tienen electronegatividades altas. Por ejemplo, el oxígeno es 3.7 más o menos, ¿ya? El hidrógeno es 2.1, algo así. Y los metales tienen electronegatividades bajas, ¿ya? Ahora, nos está hablando no de la electronegatividad del ejercicio, sino de una diferencia. Diferencia de electronegatividad. ¿Qué es la diferencia de electronegatividad? Ay, caracho. Ya. La diferencia de electronegatividad es cuando yo cojo y resto dos electronegatividades de dos compuestos distintos. Por ejemplo, me voy a inventar un compuesto, el compuesto A, que tiene electronegatividad de 3.5, menos la del compuesto B, que tiene electronegatividad de, qué sé yo, 1.1. ¿Cuánto les da esto? Les da 2. Punto, ¿cuánto? No me dice nadie nada, 2.4, ¿no es cierto? Eso es la diferencia de electronegatividad, sí, que no es lo mismo que la electronegatividad. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, hay una regla. Listen, Cuando... y se multiplica por los de los átomos que haya como H2, sería no. 2 veces la misma electronegatividad. No, entonces no se multiplica porque estamos hablando de cada átomo. Cada átomo se va a unir a un compuesto. Si, por ejemplo, tenemos el H2O, digamos, por un ejemplo, ¿no? El H2O. Cada enlace tiene su diferencia de electronegatividad, ¿sí? ¿Ya? Y no es un valor que nos va a ayudar, o sea, se multiplicaría, digamos, si es que fuera un valor absoluto que me va a ayudar a hacer, que me va a ayudar a sacar, digamos, las masas o los compuestos. No, esto solo me va a decir qué tipo de enlace es. Pero como hay dos enlaces, yo tengo que sacar de cada uno qué tipo de enlace es. Porque hay compuestos, por ejemplo, como el metano, ¿no? Que es CH4. Pero no el metano, el metanol, digamos, CH4OH. Miren, aquí hay ¿cuántos enlaces hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de esos enlaces tiene un tipo de enlace, ¿sí? Aquí, bueno, todos son covalentes, pero cada uno tendrá su diferencia de electronegatividad, ¿ya?
Y en la universidad ustedes verán que cada uno tiene su mismo, su ángulo de enlace, cada uno tiene su polaridad, que ya son otras cosas. Cada enlace es distinto, ¿ya? Bueno, entonces yo analizo, para esto analizo de cada uno de los enlaces. Voy a borrarles para que no se confundan. Entonces, necesito sacar la diferencia de electronegatividad de cada uno. Ahora, hay una regla en general que me dice que si la diferencia de electronegatividades, voy a ponerlos aquí así, menor que 1.7, el enlace automáticamente es iónico. Perdón, me estoy confundiendo. Es covalente. ¿Ya? Hay, por ejemplo, enlaces, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? El nitrógeno. Con el nitrógeno son el mismo compuesto. Entonces la diferencia de electronegatividad será 0, ¿no es cierto? Entonces son el mismo compuesto. Por eso, por ejemplo, este enlace de aquí es covalente, ¿ya? A ver, aquí pongámosle ejemplos. Y ustedes pueden ir después de ver en la tabla periódica. El nitrógeno con el nitrógeno, por ejemplo, el hidrógeno con el cloro. Y ustedes ven a la tabla periódica, ven un puestito que dice electronegatividad. Y restan estas de electronegatividad, les va a salir menor a 1.7, ¿ya? Y cuando es mayor a 1.7, mayor que 1.7, el enlace, no digo el compuesto, digo el enlace, ya les digo, ¿no? Porque cada compuesto puede tener diferentes enlaces. El enlace es iónico. ¿Ya? Los enlaces metálicos simplemente es metal con metal. ¿Sí? De 0.9. Simplemente con eso ya puedo resolver el ejercicio. ¿Qué será? ¿Un enlace iónico o un enlace covalente? Es un enlace covalente, ¿no es cierto? Pero aquí en el ejercicio me da dos opciones para covalente. Puede ser covalente apolar y puede ser covalente polar, ¿no es cierto? Ya. Tengo que distinguir entonces, ¿qué es un enlace covalente apolar y qué es un enlace covalente polar? ¿Ya? Miren, como su nombre lo indica, polar es cuando yo tengo polos, ¿no es cierto? Dos polos, uno que es positivo y el otro negativo, si quieren verlo así, ¿no es cierto? O el polo norte y el polo sur, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo polos? ¿Sí? Déjenme ver una cosita. Para ciencia cierta situación. Quiero decir que tampoco es posible. Cuando yo tengo polos, alguien tiene prendido su micrófono ahí, verán. Cuando yo tengo polos, quiere decir que tengo dos cosas distintas. Por ejemplo, el norte y el sur, ¿no es cierto? O el bueno y el malo, ¿no es cierto? ¿Sí? Son dos polos distintos. O también, por ejemplo, y cuando no tengo polo, esto digamos es polar. En cambio, los enlaces no polares, o también dichos apolares, ¿no es cierto? En lenguaje ustedes ven que el prefijo a quiere decir que no tengo, ¿no es cierto? Por ejemplo, apático, que no tiene, bueno, no fue un buen ejemplo. Por ejemplo, antisocial o asocial, que es lo mismo que no es social, digámoslo así, ¿no es cierto? Este prefijo a, entonces apolar quiere decir que no es polar. Cuando no tengo polos es cuando yo tengo lo mismo, por ejemplo, el bueno y el otro bueno. No son polos opuestos, ¿no es cierto? Por eso dicen polos opuestos se atraen. No, aquí son polos iguales, ¿no es cierto? No hay polos realmente, es lo mismo. O por ejemplo, digamos el cloro con otro cloro, ¿no es cierto? O el nitrógeno con otro nitrógeno, ¿sí? Y acá arriba, por ejemplo, el cloro y el hidrógeno, por ejemplo, son distintos, es un enlace polar. En cambio acá abajo son iguales, es un enlace apolar, ¿ya? Eso tengo que yo tomar en cuenta. Miren aquí, digan. Una pregunta. Claro. No sé si me entendí bien. Un enlace covalente es cuando no tenemos dos no metales, ¿verdad? A ver. Y
el polar, los no metales son iguales y apolar son diferentes. Sí, verás, el covalente en general es cuando yo tengo dos no metales, ¿sí? Otra forma de reconocer un enlace covalente es porque aquí no te dicen si son metales o no metales, ¿no es cierto? Entonces, otra forma de reconocer es con la diferencia de electronegatividad. Aquí lo que me está diciendo es que tengo una diferencia de electronegatividad de 0.9. Y si yo me voy a esto que les puse acá, cuando tengo menor que 1.7, 0.9 es menor que 1.7, ¿no es cierto? Eso es en la escuela, ya lo saben. Entonces, como tienen 0.9 menor que 1.7, es un enlace covalente. Entonces, estos dos serán dos no metales, ¿no es cierto? Ahora, si estos dos no metales son iguales, es un enlace no polar, o también dicho de otra manera, apolar. Si son diferentes, es un enlace polar, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, el H y el Cl, los dos son no metales, el hidrógeno es un gas y el cloro también es un gas, ¿sí? Pero, quieren acordarse, el cloro es un gas, con este cloro mataban en la Segunda Guerra Mundial porque es un gas tóxico, ¿no es cierto? Y es un gas amarillo, es tóxico, ¿ya? Obviamente cuando se disuelve en el agua en pocas concentraciones mata a las bacterias y no nos mata a nosotros, ¿ya? Pero en pocas concentraciones, en bastantes concentraciones también nos mata. Ya, entonces, miren, ustedes unen el hidrógeno, un no metal, con el cloro, que es otro no metal, ¿y qué les da? Les da un enlace covalente polar, porque son diferentes, ¿sí? Entonces, miren, aquí el ejercicio me da una idea, me dice, Andrea tiene $7 y Pamela tiene $1. ¿Serán iguales? No son iguales, ¿no es cierto? Entonces, por eso, en los átomos sería que un átomo tiene 7 electrones y el otro tiene un solo electrón, que más o menos es como estaba diciendo aquí, ¿no? El cloro tiene 7, el hidrógeno tiene 1 y se unen, es un enlace covalente, pero es un enlace covalente polar, ¿ya? Entonces, por eso la respuesta aquí es covalente polar. ¿Sí está claro? Listen, una pregunta. Y para que fuera apolar, tendría que ser, por ejemplo, que Andrea tuviera 4 y Pamela 4, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Ya, Listen, gracias. Sí está claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ustedes se preguntarán, digamos, si es que, ¿qué pasa con el cloro, digamos? Porque el cloro, miren, tiene 7 y el otro también tiene 7. También puede ser un enlace no polar y de hecho el cloro en la naturaleza lo encontramos, el gas cloro es cloro 2. Este es el gas cloro, ¿ya? ¿Cómo se unen si cada uno tiene 7? ¿Cómo completan su octeto? ¿Ya? De esta manera. El uno tiene 7, el otro tiene 7. ¿Qué es lo que hacen? Se unen así, ¿no? Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uno, miren, unieron este electrón que les sobraba a cada uno, así románticamente, ¿no? Cada uno les sobraba un electrón, no podían ser felices sin tener ese electrón, les faltaba un electrón, no podían ser felices sin ese electrón, y se unen, y los dos son felices porque los dos completaron su octeto, ¿no? Miren, cada uno tiene 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, compartieron estos dos electrones porque a uno les faltaba uno. Entonces, el uno que le faltaba a uno le dio justo eso que le faltaba, ¿no? Entonces, ahí igual. ¿Qué tipo de enlace será este? Un enlace covalente. ¿Covalente polar o apolar? Este de aquí es apolar porque los dos son cloros. Los dos dan lo mismo, ¿no? ¿Sí me entienden? Este es el cloro molecular. Este es el cloro, o sea, cuando tengo, por ejemplo, el cloro así, pero tengo con un sufijo, ¿no es cierto? Con un subíndice, perdón, cloro 2, entonces se dice que es molecular. No es un átomo porque son dos átomos. Y como ya son más de un átomo, entonces ya es una molécula. Por eso se llama cloro molecular. ¿Sí? O hidrógeno molecular, o nitrógeno molecular. ¿Sí? Ya, Listen, gracias. Ya, entonces si no hay más preguntas, pasemos al siguiente ejercicio. Chicos, verán, esta clase chuta va a ser cortita realmente porque no hay que tomarse la hora, o sea, yo fui el que me atrasé y obviamente no me voy a tomar la hora del otro profe. Tal vez nos tomemos unos 10 minutitos, pero de ahí nomás, ¿sí? Yo les compenso eso en otro día, ¿ya? Porque también ayer igual no pude dar clase porque tenía justo una cosa importante que hacer. Igual me cubrieron, pero
Yo les compenso esas horas que no hemos visto. Lisa, ¿podemos hacer ese ejercicio de los vasitos y de la glucosa? Creo que sí Ya. era glucosa. A ver, ese es el ejercicio 4. Bueno, saltémonos al 4, después hacemos los otros. Ya que me está pidiendo una persona, hagamos este. Dice, se ha preparado una solución de glucosa C6H12O6 mezclado uniformemente en 100 mililitros de agua, H2O, a concentración 1 molar. ¿Se acuerdan lo que significaba 1 molar? 1 mol de soluto sobre 1 litro de solución. Eso es 1 molar, yo ya les había dicho. Posteriormente, esta solución se separa en 2 porciones iguales y una de las porciones se le agrega agua hasta completar los 200 mililitros, tal como se muestra el gráfico. Entonces, miren, aquí tengo la solución 1 molar, ¿no es cierto? Se separa en 2, en 50 mililitros y en otra que tiene... en 2 iguales, en una 50 mililitros y en la otra también 50 mililitros, pero aquí le agregan más agua, ¿no? Aquí hay una aclaración. Yo les dije 1 mol de glucosa por cada litro de solución, pero aquí solo les ponen ¿cuánto? 100 mililitros, ¿sí? Entonces ahí no hay 1 mol de glucosa, y ya vamos a ver cómo calculamos eso. Dice, con base a esta información identifica la afirmación correcta, ¿no? Vamos a ver. Miren, 1 molar, esta concentración, 1 molar, quiere decir que ustedes van a tener 1 mol de soluto. En este caso, ¿cuál es el soluto? La glucosa, ¿no? La glucosa, el azúcar común que nosotros tenemos en la mesa, digamos, es sacarosa, es una combinación de glucosa y fructosa, ¿sí? La fructosa solo tiene un carbono menos, ¿ya? Entonces, esa combinación de glucosa y fructosa se llama sacarosa, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Digamos que la glucosa es la que nosotros tenemos en el cuerpo y que da energía, ¿no es cierto? Esta glucosa se quema con el oxígeno, produce una reacción de combustión, tal cual la reacción de combustión del papel. Entonces, en el cuerpo, el cuerpo, por eso respiramos, para darle oxígeno y que esta glucosa se pueda quemar. ¿Se acuerdan que yo dije una reacción de combustión es cuando tengo un combustible, que en este caso es la glucosa, un comburente, que en este caso es el oxígeno? ¿Y qué me da? Me da CO2 y agua, y por eso yo cuando respiro boto el CO2 y el agua producto de esta combustión. Pero ¿qué también más me da una reacción de combustión? Me da energía, ¿sí? En la cocina yo puedo ver que sale la energía como el fuego, ¿no es cierto? El fuego es una representación, digamos, gráfica de la energía. Pero en mi cuerpo no voy a tener fuego. Esa energía me va a servir para yo moverme, para yo poder hacer cosas, ¿sí? Entonces, así es como funciona la vida en los seres vivos, ¿no? Oxígeno más glucosa me da CO2 y agua. Hay otros organismos que no necesitan glucosa, que necesitan etanol, por ejemplo, ¿sí? Como las bacterias. Ya, esto solo como, bueno, es una parte de biología que me imagino que Darío les va a explicar mucho mejor esto, ¿no? Entonces, miren, 1 molar es 1 mol de soluto sobre 1 litro de solución. ¿Ya? Eso es 1 molar. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo 1 litro de solución? En este caso, por ejemplo, tengo la concentración 1 molar, sí, pero no tengo 1 litro de solución. Entonces, miren, como yo tengo solo 100 mililitros de solución, y si ustedes saben, 100 mililitros de solución, ¿cuántos litros es? Es 0.1 litros, ¿no es cierto? Quiere decir que yo solo he tomado la 10ª parte de este litro que tengo aquí. Solo la 10ª parte yo he tomado. Entonces, como yo he tomado solo la 10ª parte de esto, es decir, le dividí para 10 para que me dé el 0.1, yo también tengo que tomar solo la 10ª parte de acá, pues. ¿Cuánto es la 10ª parte de 1 mol? Divido 1 mol para 10. Y me da que es 0.1. A ver, pongamos aquí así. 1 mol dividido para 10 es igual a 0.1 moles, ¿no es cierto? De glucosa. ¿Están claros, chicos? Yo no tengo 1 litro de solución, tengo solo 100 mililitros de solución. Ah, muy bien, entonces yo no tengo 1 mol de solución tampoco, tengo solo la 10ª parte, que es 0.1 moles. ¿Ya? ¿Está claro? Como les dije, estos ejercicios de
de soluciones es de entender bien las cosas e ir pensando a partir de eso que yo estoy entendiendo. Entonces, miren, en otras palabras, ya si no se ve bien, me están diciendo que no se ve bien. Si no se ve bien, pongan en su navegador. Abajito hay 3 puntitos, ponen que son más, que dice más opciones. Ponen ahí, ponen configuración y ponen ahí resolución de, a ver cómo les dicen. Ponen en video y ponen resolución de recepción y le ponen alta resolución. Entonces ahí se les va a ver bien, ¿ya? Entonces miren, el ejercicio me está diciendo que tengo este frasquito que tiene 100 mililitros de una solución, 100 mililitros de solución, ¿no es cierto? De una solución 1 molar, dice. Pero ya vimos que como tiene 100 mililitros, este frasquito va a tener 0.1 moles de glucosa, ¿no es cierto? Eso es la solución 1 molar. Y si ustedes dividen 0.1 moles de soluto dividido para 0.1 litros de solución, les va a dar el 1 molar que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? Siempre les va a dar el 1 molar, ¿sí? Ahora, me dice que divido en 2 frasquitos iguales, porque divido de estos 100 mililitros, divido en un frasquito que tiene 50 mililitros y en el otro que tiene 50 mililitros. ¿Cuántas moles le estoy dando a cada frasquito? 0,05. Exacto, la mitad de moles, ¿no es cierto? Es porque la solución es homogénea. Homogénea quiere decir que todos son iguales, sí, que está repartido en todas partes por igual, ¿no es cierto? No es lo mismo una solución heterogénea que la distribución es diferente. Y en esto siempre les ponen el ejemplo de la ensalada de lechugas y tomate. Tal vez si tengo la ensalada de lechugas y tomate y divido en 2, a uno le toque mucha más lechuga y al otro le toque mucho más tomate, ¿no? Eso es una solución heterogénea. Pero si yo tengo una taza de café y divido en 2, les va a tocar el mismo café a los dos, ¿no es cierto? Entonces, aquí les va 0.05 moles de glucosa o de soluto, y acá también 0. Porque en este caso la glucosa es del soluto. ¿Y el solvente cuál será? El agua, ¿no es cierto? Y las dos, glucosa más agua, forman la solución. Una pregunta, chicos. ¿Será que estos vasos de aquí, en esos vasos, cambió la concentración 1 molar? No, porque solo le estamos partiendo en 2 y se supone que nos debe de dar el 1. Bueno, usted nos dijo que siempre nos iba a dar el 1. Exacto. Y si ustedes dividen, ¿no es cierto?, 0.05 moles de glucosa para 0.05 litros, aquí está en mililitros, pero esto en litros será 0.05, les va a dar 1 molar. Y ustedes piénsenlo de esta manera. Ustedes tienen el café, ¿no es cierto?, y dividen en las tazas de café. El café tiene una concentración de café y por eso ustedes lo prueban y dicen, está rico porque sabe a café, ¿no es cierto? Y ustedes le dividen en cada taza de café. ¿Será que cada taza de café disminuye la concentración? Es decir, cada taza de café le sabe más a agua. Y si es que le dividen esas tazas, cada vez va sabiendo más agua. No, sabe al mismo café porque la concentración es la misma, ¿sí? Simplemente que lo dividieron en partes más pequeñas, pero porque el volumen también es más pequeño, ¿ya? Estos problemas de soluciones, mucho ojo, tienen que entenderlo súper bien, porque estos son de pensar. Estos si no hay una receta clara. Ya, nos falta solo 5 minutos, digan, terminamos este ejercicio y ya. Listo, entonces miren. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Me dice el problema que yo he agregado aquí 150 mililitros de agua. Ahí sí disminuyo mi concentración. Ahí ya no va a ser 1 molar, será menos mi concentración, ¿sí? Porque le agregué más agua, es decir, si es que yo me sirvo el café y a uno le cojo y le agrego más agua, ese sí va a saber más a agua, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto me dice aquí que le agrego 150 mililitros de agua. Vamos a ver las opciones de respuesta. Me dice, identifica la afirmación correcta. El vaso A tiene la misma cantidad de moles que la glucosa que el vaso inicial. Entonces, miren, el vaso A, que es este de aquí, ¿tiene la misma cantidad en moles que el vaso inicial? No, porque este tiene 0.05 y este tiene 0.1. Entonces, esa de aquí, no es correcta. Vamos con la B, dice, el vaso A tiene la misma cantidad de moles que el glucosa que el vaso B. Vamos a ver.
¿Alteró en algo las moles de glucosa así yo ya le haya agregado agua? Miren, porque le agregué agua, pero le quité glucosa. No. No, le puse glucosa. Tampoco, no le he quitado ni le he puesto. Tiene las mismas moles de glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Disminuyó la concentración, sí, pero no porque yo quité glucosa, sino porque agregué agua, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el agua no tiene igual, pero la glucosa sí. Entonces, miren, porque aquí tengo 0.05 y en este 0.05. Entonces, aquí es la respuesta correcta, la opción B, ¿ya? Analicemos las demás, solo para ver. Dime. Esos 250 mililitros de agua es como un distractor, porque nos preguntas lo de la glucosa. No es un distractor, sino que es, digamos, es como para, o sea, ustedes sabiendo bien de soluciones, ustedes dicen, esto no le afecta en nada a las moles de glucosa. Pero pónganse, les preguntaba, ¿las moles de agua son las mismas? Entonces ahí obviamente no, porque las moles de agua aumentaron más en el vaso B. Entonces simplemente les están diciendo que esto hago y es como para que ustedes, para saber si ustedes saben de soluciones, porque ustedes se dan cuenta aquí, no hay que hacer cálculos, sino que el concepto de soluciones es el que utilizan. Y en las soluciones los cálculos son bien sencillos, si ustedes se dan cuenta son solo suma, resta, multiplicación y división, como básicamente todo en la química que ven en el colegio es así, ¿no? Pero la química, sobre todo esta que están viendo ustedes, es de saber razonar, ¿ya? En estequiometría es más fácil porque prácticamente es una receta que ustedes pueden hacer, sobre todo en este ejercicio. Ya en ejercicios más complicados sí tienen que razonar más. Pero en soluciones, aquí sí, aunque sean ejercicios sencillos, tienen que ustedes razonar. Por eso no hay una sola receta para resolver todos los ejercicios de soluciones, ¿ya? Y por eso es que esto tienen que aprenderlo bien, porque una vez ustedes sabiéndolo bien, pueden aplicarlo, ¿no? Y pueden hacer los ejercicios. Por eso analicemos la respuesta C y la D también, porque aunque ya tengamos la respuesta correcta, analicemos las otras y sepamos por qué son incorrectas, ¿ya? Dice, el vaso B tiene la misma concentración molar que tiene el vaso inicial. Vamos a ver. La concentración molar del vaso inicial, ¿cuánto era? 1 molar, ¿se acuerdan? La concentración de A, del vaso A, ¿cuánto es? A este no le agregué ni le quité agua y les dije que la concentración es la misma, ¿se acuerdan? Porque si yo dividía 0.05 moles dividido para esto de aquí, que en litros es 0.05 litros, ahí dice 50 mililitros, pero en litros, porque yo necesito dividir para litros, es 0.05 litros. ¿Y qué me da? Me da 1 molar, ¿no es cierto? 0.5 dividido para 0.5, ¿cuánto es? 1. La concentración del vaso A sí es la misma que la concentración del vaso inicial. Pero la concentración del vaso B no, ya cambió. ¿Por qué? Porque le agregué más agua, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que esto es un vaso de café. Si el café yo le sirvo en un vaso y en el otro vaso, digamos, el azúcar, va a estar lo mismo que en la jarra, va a estar lo mismo que en las tazas, ¿no es cierto? Entonces ahí me doy cuenta que la concentración es la misma. Pero ¿qué pasa si a una taza de café le agrego más agua? Entonces ahí sí baja, ¿no es cierto? Y ahí sí yo le siento con menos azúcar, porque ahí sí bajó la concentración del azúcar, ¿sí? Piénsenlo de esa manera, porque ahí estoy seguro que me entienden todos, ¿no es cierto? Y como ya lo piensan de esa manera, entonces ahí sí pónganse a analizar los números. Primero entiéndalo bien conceptualmente y después sí con los números, ¿ya? Entonces, miren, esta respuesta que dice, el vaso B tiene la misma concentración molar que el vaso inicial. El vaso B me dice, el vaso B cambió la concentración porque le agregué más agua, ¿no es cierto? Entonces, por eso, esta de aquí no es una respuesta correcta, ¿ya? Si tienen dudas, me avisan. La D dice, el vaso B tiene la misma concentración que el vaso A. Cuando les dividí, sí, pero al agregarle más agua al otro, ya no. El azúcar se disolvió, ¿no es cierto? Si ustedes prueban el vaso B y prueban el vaso A, el azúcar va a estar mucho menos, o sea, ustedes van a sentir mucha menos azúcar en el vaso B, porque le agregué más agua, ¿sí? Entonces, por eso esta respuesta de aquí tampoco es correcta. ¿Sí estamos claros, chicos? Sí, dice. Muy bien. Sé que hay gente que todavía tal vez no lo tenga muy claro. Revisen bien el ejercicio, repásenlo bien, entiéndanlo bien, o sea, esto lo pueden hacer en su casa, obviamente, cuando ya sea la tarde, ¿no es cierto? Creo que no les envié las últimas diapositivas, ya les voy a enviar junto con estas, ¿ya? Para que entiendan bien todas estas cosas. Listo, chicos, entonces, como les digo, ya les recupero esta media hora de clases que no vimos. Bueno, no es media hora, 20 minutos de clases que no vimos en otra clase, ¿ya? Porque ahorita ya no, hay que ser respetuosos con el otro profe también.